¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos recuerdos de tu infancia te acompañan toda la vida? ¿Por qué algo tan lejano, tan pequeño, sigue teniendo tanto peso en quién eres hoy? Hoy exploraremos una idea profunda. La verdadera patria de un hombre está en su infancia. Una frase que, a primera vista, puede parecer poética, pero que encierra una verdad filosófica, emocional y hasta social más potente de lo que parece. Empecemos por lo básico. ¿Qué quiere decir patria? No se trata solo de un territorio con fronteras, una bandera o un himno. La palabra patria viene del latín patria terra, que significa tierra del Padre. Pero también puede entenderse como el lugar que nos forma, nos construye, nos define. Entonces, si lo pensamos bien, tal vez nuestra patria no es un país, sino un tiempo. Un espacio en la memoria. Un lugar al que no se puede volver caminando, sino recordando. La infancia no es solo una etapa de la vida. Es el molde invisible de todo lo que viene después. Ahí aprendemos qué es el amor, qué es el miedo, qué es la confianza. Ahí descubrimos cómo se ve el mundo, si es seguro o peligroso, si es cálido o frío. Nuestro sentido de pertenencia, incluso nuestra idea del hogar, se instala ahí. Por eso se dice que cuando alguien recuerda su niñez, está recordando su primera nación emocional. Una patria sin mapas, pero con olores, sonidos y sensaciones que nunca se borran. Pero, ¿qué pasa si esa infancia fue dolorosa? ¿Sigue siendo una patria? ¿O se convierte en una prisión emocional de la que nunca escapamos del todo? La frase no dice que la patria sea un paraíso. Solo afirma que está ahí. Para bien o para mal, es el lugar donde fuimos formados. Donde lo que somos empezó a tomar forma. Entonces, cuando alguien se siente perdido. Cuando no encuentra su lugar en el mundo. Muchas veces, lo que está buscando no es un sitio en el mapa, sino una sensación que perdió en su infancia. Un eco de seguridad. Un rincón de cariño incondicional. Una promesa silenciosa de que todo iba a estar bien. Y aquí surge una pregunta más profunda. Si la infancia es nuestra verdadera patria, ¿qué responsabilidad tenemos como adultos para proteger la patria de los demás? ¿Cómo cuidamos la infancia de otros, ahora que nosotros ya hemos cruzado esa frontera? Tal vez, una de las tareas más importantes que tenemos no es construir un mundo mejor en general, sino construir una infancia digna para cada persona. Porque ahí es donde todo comienza. Ahí es donde se gesta la historia de cada uno. Ya dijimos que la infancia es la patria invisible. Pero ¿cómo nos gobierna esa patria, incluso años después de haberla dejado atrás? Muchas veces creemos que nuestras decisiones son racionales, adultas, lógicas. Que lo que hacemos hoy no tiene nada que ver con ese niño que fuimos. Pero la realidad es otra. La infancia no se queda en el pasado. Se instala en el fondo de nuestro ser. Como una voz silenciosa que nos acompaña. Y lo curioso es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Te has detenido a pensar por qué reaccionas de cierta manera cuando alguien te grita? ¿O por qué te cuesta confiar, o soltar, o ser vulnerable? Muchas de esas respuestas no están en tu presente. Están en tu pasado más lejano. En cómo te hablaban, en cómo te cuidaban. O en cómo te ignoraban. La patria de tu infancia no solo fue un lugar de juegos y ternura, también pudo ser un campo de batalla emocional. Y si no la comprendemos, si no la revisamos con sinceridad, seguimos peleando esas guerras. Pero en otros escenarios. En nuestras relaciones. En el trabajo. En cómo tratamos a quienes amamos. La infancia influye en todo. No porque esté presente físicamente, sino porque está tejida en nuestra percepción del mundo. Si aprendiste desde pequeño que el mundo era hostil, probablemente hoy veas enemigos donde no los hay. Si fuiste amado con libertad, quizás confíes más fácilmente. Y si te enseñaron que debías callar, puede que hoy te cueste pedir ayuda. Cada uno de nosotros es un reflejo, una continuación, un eco de su niño interior. No importa cuántos años pasen. Volver a esa patria no es nostalgia. Es un acto de honestidad. Es mirar atrás para entender de dónde vienen las heridas.
Y también de dónde viene la fuerza. Porque no todo en la infancia es trauma o carencia. También hay recursos que cargamos sin darnos cuenta. La imaginación. La capacidad de asombro. La esperanza sin condiciones. Tal vez, si nos conectáramos más con esa patria, no como refugio sino como raíz, podríamos vivir de forma más consciente. Más entera. Más humana. Piénsalo así. Ese niño o niña que fuiste no desapareció. Solo se volvió silencioso. Pero sigue esperando que lo escuches. Que lo abraces. Que lo entiendas. Y entender tu infancia no es vivir en el pasado. Es recuperar el mapa de quién eres. Es recordar que la patria no es un país. Es ese rincón donde empezaste a ser tú. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta huir de su infancia? Es posible cortar el lazo con la tierra donde comenzó nuestra historia, aunque esa tierra esté hecha de recuerdos. Muchos lo intentan. Intentan borrar, silenciar, esconder. Como si cambiar de ciudad, crecer o volverse racional fuera suficiente para dejar atrás todo lo vivido. Pero la frase que guía esta reflexión no dice que la infancia sea una opción. No dice podría ser tu patria. Dice que lo es. Es una afirmación contundente. Y como toda patria, puede ser amable o puede doler. Puede darnos sentido o dejarnos marcados. Pero jamás nos abandona. Quien niega su infancia, muchas veces lo hace porque ahí hubo dolor. Porque hubo silencio. Porque hubo abandono, violencia o miedo. Pero lo paradójico es que, aunque intentemos olvidarla, la infancia encuentra formas de hablarnos. En nuestros vínculos. En nuestros sueños. En nuestros hábitos. No se trata de vivir atrapados en lo que pasó, sino de reconocer que esa etapa es parte de nuestra historia. No podemos sanar lo que no aceptamos que nos marcó. ¿Y qué pasa con quienes idealizan la infancia? Quienes la ven como un paraíso perdido, un tiempo perfecto que ya no volverá. Esa también es una forma de quedarse atrapado. Recordar solo lo bonito, lo inocente, lo perfecto. Es construir un mito. Y cuando uno vive aferrado a un mito, corre el riesgo de frustrarse con el presente. De comparar todo con una versión embellecida del pasado. Y eso también impide crecer. No se trata de idealizar ni de rechazar. Se trata de integrar. De mirar con claridad lo que fue, con sus luces y sombras. Solo así podemos volvernos adultos auténticos, no versiones heridas de un niño que sigue buscando lo que no tuvo. Aceptar la infancia es un acto de madurez emocional. Pero también es un gesto de humildad. Porque nos recuerda que no somos tan independientes como creemos. Que en el fondo, todos somos adultos cargando con un niño de la mano. Y ese niño no necesita que lo ignores. No necesita que lo juzgues. Solo necesita que lo mires. Que lo comprendas. Que lo abraces. La verdadera patria de un hombre está en su infancia. Y como toda patria, está llena de cicatrices, pero también de belleza. Lo importante no es volver a vivirla. Lo importante es dejar de huir de ella. ¿Cómo influye la infancia en la forma en que criamos a los demás? ¿Qué papel juega esa patria interior cuando nos toca ser padres, maestros, cuidadores, o simplemente adultos en el mundo? Es fácil pensar que criamos con la razón. Que todo lo que damos a otros lo hacemos desde lo que hemos aprendido con los años. Pero lo cierto es que, en gran parte, criamos desde la memoria. Desde lo vivido. Desde lo que recibimos, o desde lo que nos faltó. Un adulto que fue escuchado en su infancia, probablemente sepa escuchar. Uno que fue cuidado con ternura, tal vez sepa contener el llanto de otro. Pero también, uno que creció en la exigencia, puede repetir el patrón sin notarlo. Uno que vivió bajo el miedo, puede criar desde el control. Uno que no recibió amor libre, puede dar afecto condicionado. Así es como la patria de la infancia se vuelve hereditaria. Porque no solo forma a una persona. Forma la manera en que esa persona trata a los demás. Y aquí entra una idea clave. El dolor que no se reconoce, se repite. No por maldad, sino por costumbre. Por falta de conciencia.
Por eso entender la propia infancia no es solo un acto personal. Es una forma de romper ciclos. De evitar que una herida se siga transmitiendo, generación tras generación. La infancia no es un punto de partida aislado. Es el núcleo de nuestra capacidad para amar y cuidar. Y por eso importa tanto. A veces, quienes más necesitan revisar su patria interior son quienes hoy están formando otras. Porque cada vez que un adulto responde con paciencia, aunque nunca la haya recibido, está construyendo una patria distinta. Está creando una infancia nueva para alguien más. Y eso también es un acto revolucionario. La verdadera patria de un hombre está en su infancia. Y esa patria, aunque invisible, se refleja en todo lo que tocamos. En cómo tratamos a otros. En cómo manejamos el conflicto. En cómo damos libertad o imponemos miedo. Y lo más importante, en cómo enseñamos a vivir. La infancia no es solo un recuerdo. Es una estructura emocional. Un lenguaje que seguimos hablando, aunque no lo sepamos. Y cada día, con cada decisión, podemos reforzar esa estructura o sanarla. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera olvida la infancia? ¿Qué ocurre cuando lo que debería cuidarse con más atención, se deja para después? Cuando lo urgente reemplaza a lo importante. La frase que nos guía dice que la verdadera patria de un hombre está en su infancia. Entonces, ¿qué clase de patria construimos cuando ignoramos la infancia de nuestras generaciones más jóvenes? Una sociedad que olvida su infancia no solo falla a sus niños. Se falla a sí misma. Porque cada niño que crece sin amor, sin guía, sin palabras amables, es un futuro adulto con una patria en ruinas. Y un adulto sin raíces firmes es más fácil de manipular. Más propenso al miedo. Más incapaz de confiar. Esa es la verdadera crisis silenciosa. No la económica. No la política. Sino la emocional. Vivimos en tiempos donde se celebra la productividad, la velocidad, el rendimiento. Pero casi nunca se habla de ternura. De juego. De escucha. Y sin eso, la infancia se vuelve una espera incómoda hacia la adultez. Como si los niños fueran adultos en pausa, en lugar de personas completas en desarrollo. La infancia es tratada como una etapa de paso. Cuando en realidad es el fundamento emocional de toda la estructura humana. Una sociedad que no protege la infancia, construye adultos rotos. Y luego se queja de sus consecuencias. De la apatía. De la falta de empatía. De la violencia que brota sin sentido. Pero no es magia. No es genética. Es abandono estructural. Si no hay palabras que abracen, habrá gritos que reclamen. Si no hay brazos que contengan, habrá muros que separen. La infancia no necesita lujos. Necesita presencia. Necesita seguridad emocional. Necesita adultos que recuerden que esa etapa no es una debilidad, sino una semilla. Y como toda semilla, si no se cuida a tiempo, ya no brota igual. El olvido de la infancia no es solo una injusticia con los más pequeños. Es una renuncia colectiva a un futuro con sentido. Porque cada vez que una cultura margina la infancia, se aleja de sí misma. Olvida su verdadera patria. Si la verdadera patria de un hombre está en su infancia, ¿es posible volver a ella con conciencia? ¿Es posible reconstruirla, incluso si estuvo rota? Sí. Pero no como se vuelve a un lugar físico. No con nostalgia ni con fantasías. Sino con atención. Con ternura hacia uno mismo. Con la voluntad de mirar atrás, no para quedarse, sino para entender. La infancia no es un lugar que se supera. Es un lugar que se honra. Una etapa que puede doler, pero también enseñar. Y por eso, reconciliarse con ella no significa justificar lo que dolió. Significa reconocerlo. Ponerle nombre. Y decidir que no vamos a seguir cargando lo que no nos corresponde. Ese es el inicio de la verdadera sanación. La que no viene de olvidar, sino de integrar. Reconciliarse con la infancia es un gesto silencioso. A veces pasa en terapia. Otras, en una conversación profunda.
Otras, simplemente al atreverse a llorar por lo que no se dijo. Es un acto íntimo, pero radical. Porque transforma la manera en que te hablas a ti mismo. Y también, la forma en que miras a los demás. Aceptar a tu niño interior no significa quedarte ahí para siempre. Significa ir a buscarlo, abrazarlo, y seguir caminando con él. Sin que sus heridas decidan por ti. Pero sin negarlo. Porque ese niño o esa niña también tenía sueños. También tenía intuiciones. También tenía formas de ver la vida que hoy, quizás, tú ya perdiste. Y recuperarlas puede salvarte. La infancia, como patria, no siempre fue justa. No siempre fue clara. A veces fue confusa, fría, o demasiado breve. Pero sigue siendo tuya. Y nadie más puede habitarla, cuidarla o comprenderla por ti. No es un territorio a conquistar. Es un terreno a comprender. A caminar con honestidad. Quizás eso es lo que quiere decir realmente esa frase. Que cuando olvidamos nuestra infancia, nos exiliamos de nosotros mismos. Pero cuando la reconocemos, aunque haya sido imperfecta, aunque haya dolido, volvemos a casa. La verdadera patria de un hombre está en su infancia. Y hoy, estás invitado a volver. No para quedarte ahí, sino para volver más completo. Más libre. Más humano. Gracias por caminar este viaje.